Bien, señores, el doctor del el Rafael Grullón no va a hacer su acostumbrado comentario peledeísta después de la participación peledeísta de Eduardo Selman. Adelante. No me quite público, no me quite público. Claro que peledeísta. No, no digo yo que los análisis no siempre tienen que girar No, alrededor pero adelante, adelante, de- tranquilo. Mire, esto tiene que ver con lo de Eduardo Selman, porque Eduardo Selman sustituyó a Euclides Gutiérrez Feli en el proceso de capitalización de las empresas públicas, porque parece que Euclides parece que no tenía una posición acabada sobre el proceso de la reforma de las empresas del Estado. Y de eso queremos hablar porque cuando se dio la perestroika en la Unión Soviética, aquí el Partido Comunista de Narciso Isaac Conde traía la literatura que se daba en ese momento en la Unión Soviética sobre la reforma que estaba haciendo Gorbachov en la otrora República Socialista. Y ahí se describían lo que pasaba en ese sistema. Es decir, cuál era la falla del sistema. Fueron escritas en aquella literatura, en aquel proceso de la perestroika. Y ahí se pueden ver en esos escritos lo que significaba que las empresas estuviesen en manos del Estado. Es decir, que las empresas, lo que estaba sucediendo incluso, señalábamos en un artículo que escribimos en el Nacional, que la burocracia era tan grande que los dirigentes del Partido Comunista o del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética, ellos se reunían por lo que hoy conocemos como teleconferencia, ellos le llamaban telepuente, es decir, que ni se veían las caras los miembros del partido. Y había instituciones de burócratas, donde una persona tenía a su espalda toda la pregunta que le iban a hacer al momento de una persona ir a una institución a pedir una información. Es decir, era terrible lo que pasaba con el sistema. Es decir, en los periódicos de la antigua URSS, Rusia emanaba leche y miel, pero la realidad era otra, es decir, de la Unión Soviética. Por eso vino la reforma, la gran reforma que dio al trate con la desaparición de la Unión Soviética. Y se inicia el proceso de privatización en la Unión Soviética. Y hay escrito muy temeroso de la época de que no se conocía un proceso en el mundo de recapitalización de las empresas públicas, del Estado como propietario y la desaparición de la propiedad privada. Entonces vino la gran reforma que en el mundo. Incluso Margaret Thatcher se destacó por eso, es decir, por ejemplo, Inglaterra tenía, por ejemplo, la industria del acero, pero a la industria del acero el Estado tenía que darle un subsidio. Entonces, ¿cómo va a haber una industria que haya que darle un subsidio del Estado? Y eso mismo pasó en la República Dominicana ya en el 96, que las empresas públicas tenían que recibir subsidios del Estado porque no producían, no eran autosuficientes. Y eso era una reforma que se estaba dando en todo el mundo. Y fue Bosch que escribió aquí el último trabajo en el periódico Vanguardia del Pueblo, donde analizaba el problema de la perestroika. Y cogió un solo elemento, el carro Lada. El carro Lada nunca sirvió para nada, que fue producto de aquel sistema capitalista. Entonces aquí se hicieron las reformas del Estado y todavía vemos en algunos sectores políticos que no le dieron seguimiento a esas nuevas concesiones para hacer la reforma en el mundo, que todavía están echando culpa sobre ese proceso de privatización. Si aquí no se hace ese proceso de privatización, todos los diciembre nosotros participábamos, que hacíamos
éramos reporteros en la época, aquí había una rueda de prensa de los panaderos de que no había harina para hacer los panes. ¿Usted no se recuerda de eso? Todo lo dice, Habrá telera esta Navidad. Exacto, Sí, dos noticias, eso era fijo todo el molino dominicano, eso era un desorden que usted no se imagina eso, los molinos dominicanos. Los molinos llegaron a hacer una huelga de que pidiendo bonificaciones cuando no había beneficio. Exacto. Y Entonces del CEA se comieron hasta los rieles. Dominicana de Aviación, los funcionarios llamaban para que los aviones no salieran, porque que la mujer se estaba preparando, que estaba en el salón. Eso quebró, todo eso quebró porque el Estado, la presencia del Estado en términos de propiedad empresarial es una reminiscencia histórica que se ha acumulado todo estos tiempos y los países tuvieron que hacer esas grandes reformas. ¿Por qué China es la potencia hoy? Porque China hizo las grandes reformas. Es decir, tiene un Estado comunista, un partido único, pero la sociedad se liberó de sí. El partido chino tomó una decisión después de la rebelión de la plaza Tiananmen de que no era un delito ser rico para ser miembro del partido, y eso liberó la sociedad y se dio el desarrollo que hoy tiene China, es decir, el desarrollo económico, porque el Estado le dio libertad a la sociedad para que el sector privado se desarrollara, fuera competitivo y tuviera su participación. Y todo esto viene a cuento porque el Estado tuvo que emprender en el país la construcción de Punta Catalina. Y el Estado debió hacer eso porque el sector eléctrico estaba estancado, en el sentido de que las reglas del juego que estaban establecidas en base a plantas establecidas por mucho tiempo dejaban mucho beneficio. Y el sector generador de energía estaba cómodo en esa posición, pero constantemente crecen en los países las demandas de energía y había que hacer la reforma para que la inversión se dinamizara. Entonces Punta Catalina vino a dinamizar las inversiones en el sector eléctrico, e incluso AES Dominicana reconvirtió a las plantas de los minas a gas. Y se han desarrollado todas las inversiones aquí en la República Dominicana en materia de los paneles solares y los generadores en base a la inversión en los paneles solares y la energía eólica. Es decir, que hemos crecido en términos de desarrollar la energía que está demandando el mundo en paralelo a lo que es las plantas a carbón de Punta Catalina. Entonces, se acaba de anunciar de que las propiedades de las plantas a carbón de Punta Catalina están en manos de la CDE y de FONPER, que es de Patrimonio Estatal, que es la que maneja todos los recursos de las empresas capitalizadas que se dieron en aquel momento en el 96 y que por tanto, cuando se llegue a un acuerdo para que el sector privado pase a ser accionista de Punta Catalina o se vendan el 50 al 49% de las acciones, ese patrimonio está establecido que lo maneja FONPER. Entonces, la sociedad tiene que comprender que ese es un proceso que se inició desde aquellos tiempos, del 1985, con la perestroika en los Estados Unidos, es decir, y las Naciones Unidas hizo un estudio porque al caerse la Unión Soviética se inclinó la balanza hacia la gerencia en la dirección y se obvió un poco la política, y después las Naciones Unidas hizo un documento donde se retrata lo que había sucedido y se determinó que lo que manda en la dirección de la sociedad es una combinación entre el sector público y el sector privado. Es decir, cuando hay propiedades públicas tan voluminosas y tan costosas como en este caso de Punta Catalina, es decir, lo que demanda la sociedad es, o el mundo, o lo que ha dado resultado en el mundo, es una unidad entre el sector privado y el sector público, para que las empresas no sean presas del clientelismo, porque aquí se quiere combatir la corrupción en la justicia. La corrupción hay que combatirla quitándole al Estado la mayor cantidad de recursos y que los recursos sean manejados eficientemente. Mientras menos empresas tenga el Estado, menos niveles de corrupción hay. Ahí es que reside
el problema de la corrupción. Por eso las empresas tienen que estar administradas por gerentes privados y parte del sector privado, porque no hay propiedades sin dueño. Las propiedades que no tienen dueño no tiene quien la defienda. Bien.